ir, van a ir incorporando más personas. Sí, Gaby, díganme, buenas noches. Hola, licenciada, muy buenas noches. Solo quisiera consultar si me pudiera brindar el correo a donde podemos solicitar revisión del examen. Ah, va, con mucho gusto. Ahorita lo pueden hacer ya con coordinación, por favor. Como se ha platicado, esperaban que se publicaran las notas y después de eso, pues ustedes ya podían solicitarlo o me puede dar un momento a las -10, ya les puedo decir yo los lineamientos que vamos a trabajar para poder solicitar su revisión. Creo que la señorita que está levantando la mano es por la misma situación. Sí, Link, buenas noches. Con una consultita, yo le quería pedir si usted no me regala unos minutitos de su tiempo al finalizar la clase. Con mucho gusto, sí, sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Las demás personas, por favor, si son temas relacionados a notas, eh, lo vamos a dejar para antes de que termine la clase, 10 minutos, por favor, para poder platicar de esos temas. Entonces, y si alguien tiene algo distinto, pues me hace el favor y con mucho gusto lo abordamos en este momento. Bueno, vamos a continuar, por favor. Hemos ya avanzado bastante con el tema de los contratos y ya conforme lo que hemos ido abordando y lo que ustedes también han ido leyendo después de lo que hemos ido platicando en las sesiones, pues ustedes se pueden dar cuenta la flexibilidad que existe dentro de los contratos, porque ven todas las situaciones que se pueden dar, que se pueden dar dentro de un contrato, todas las formas en que se pueden obligar o se pueden imponer el cumplimiento. Hemos hablado ya de los elementos personales, de los elementos materiales, y ahorita, pues, ustedes leyeron el día viernes y hoy vamos a ampliar un poquito el tema. Cuando ustedes veían el tema gracias, veían el tema de los contratos, que estos pueden ser en algún momento, pueden entrar a la rescisión de los contratos, así como la revocación de contratos, o también hay otra forma de la resolución de los contratos, se pueden entrar a revisión de contratos y esos elementos contractuales se pueden dar desde que se va a rescindir un contrato, que se va a revocar una voluntad que ha sido manifestada, como también si se quiere hacer alguna modificación dentro del que ya existe. Por ejemplo, si se va a buscar una subrogación o una novación contractual, todas esas condiciones que pueden variar en el contrato, pues van a hacer que el que existe se modifique o se rescinda y se crea una nueva obligación. Hablábamos también de que si se va a sustituir alguno de los obligados dentro del contrato, pues es lógico también de que al contrato existente, ese va a servir como base para otra obligación a la que ellos hayan acordado, ¿verdad? También en cuanto a la división de los contratos que ustedes leyeron también, en esta división de los contratos, pues ustedes veían que tanto la doctrina como la ley, en este caso el Código Civil, ambos regulan distintas clases de contratos. Y de estos contratos, pues se derivan también otro tipo de obligaciones. Tal es el ejemplo de los contratos que hemos visto, que son unilaterales, también la clasificación de los contratos bilaterales. Esta división de los contratos en cuanto a si es unilateral, si es bilateral, pues eso se refiere a las obligaciones con que van a cargar uno o los dos contratantes. Se llaman obligaciones unilaterales o bilaterales, pero no porque exista solo un lado, como hemos hablado en el negocio jurídico, sino porque el tema de los contratos unilaterales es una sola de las partes la que carga con la obligación, mientras que en los bilaterales ambos.
Por ejemplo, en el tema de los contratos de compraventa, se puede hablar de un contrato general, porque este contrato es una situación en la que ambas partes entran uno a entregarse la casa y el otro, o el bien, el objeto, y el otro a cancelar la cantidad, ¿verdad? Cuando también vemos los contratos principales y accesorios, que es otra de las clasificaciones que existen, vemos que en estos contratos principales y accesorios, ahorita estoy hablando de los contratos que regula el Código Civil, que ustedes lo tienen en la página 174. En los contratos principales y accesorios es porque van a existir dos contratos, pero uno se va a generar de otro, de un principal. Existe un contrato principal y se sabe que por alguna situación no han podido o no han querido celebrar el otro contrato que va a ir derivado de este contrato principal. Por ejemplo, en el contrato de promesa de compraventa, este contrato lo tenemos regulado en el artículo 1674 y este establece que las partes, por cualquier motivo, no pueden o no desean celebrar en este momento un contrato de compraventa. Por ejemplo, que la casa esté rentada, que la casa esté siendo remodelada. Entonces vienen las partes y de momento ellos no pueden celebrar el contrato de compra-venta, pero ambas partes están interesadas en celebrar el negocio. Entonces lo que hacen, o bien podría ser que una de las partes, partiendo porque este es un contrato, con mucho gusto vamos a atender las preguntas cuando ya vaya a terminar la clase. Va a haber un espacio para las preguntas, por favor, a quien me está escribiendo. Entonces, o por ejemplo, en este momento la persona no tiene el dinero y ellos de momento no pueden celebrar un contrato traslativo de dominio. En este contrato, si bien es cierto que estamos hablando de un contrato principal, también estamos hablando de un contrato que va a ser bilateral, porque ambas partes se van a obligar, van a haber obligaciones para quien entrega la casa y el otro para quien cancela el monto, ¿verdad? Entonces, ellos de momento no pueden celebrarlo, pero con el interés que ellos tienen de ese contrato, entonces ellos pasan por celebrar un contrato de promesa de compra-venta, donde establecen que ambos pues se prometen celebrar un contrato. En este contrato de promesa se establece el motivo por el cual ellos no pueden celebrar el contrato traslativo de dominio en este momento y establecen que en cierto tiempo van a celebrar el contrato definitivo. Si se habla de promesa de compraventa, se entiende que después viene otro contrato que va a ser el contrato donde realmente va a existir la compraventa. Aquí es promesa. Entonces, promitente vendedor, promitente comprador, serían los elementos personales. El elemento objetivo es, por ejemplo, la casa, un inmueble, y mencionan ellos que van a tener un tiempo estimado para que ellos puedan celebrar el relativo de dominio. Este contrato de compraventa que van a celebrar, por ejemplo, en el mes de febrero, este contrato es un contrato accesorio y esta promesa es un contrato principal. Ese podría ser un ejemplo de un contrato que se deriva de uno que ha dado nacimiento anteriormente. Otro ejemplo de un contrato principal y accesorio, pues sería el caso de el contrato de arrendamiento. En este contrato de arrendamiento, nuestros elementos personales. Gracias. ¿Se escucha mejor? ¿Me pueden decir, por favor, alguien que me escribió por ahí? Ahora sí, pero como que algo está rozando su micrófono y se escucha algún ruido y se escucha como lejos. Muchas gracias, muy amable. Pues entonces, en este contrato de arrendamiento existe el arrendante, que es el sujeto pasivo o el acreedor. Se le escucha igual, no se escucha claro su... Gracias, Ronald. Me hacen el favor de decirme si me escuchan mejor, por favor.
Sí, yo creo que ahora sí le... Muy bien, gracias. Pues entonces, el arrendante, que en este caso va a ser el sujeto activo o el acreedor, esta persona va a dar en renta a un arrendatario o un elemento o un sujeto pasivo un inmueble. Estamos ya hablando nuevamente para ir repasando los elementos personales, el elemento material que va a ser el bien que se va a dar en renta. Aquí también estamos hablando, miren cómo de las clasificaciones contractuales que ustedes han leído, cómo en un contrato se pueden encontrar varios contratos según la clasificación. Este de arrendamiento tenemos los elementos personales, donde uno le va a facultar al otro a vivir en su casa y el otro se va a obligar a pagar una renta. Estamos hablando porque es un contrato bilateral, porque por principio ambas partes se están obligando a cumplirse, a darse durante el plazo del contrato. También estamos hablando que este contrato, dentro de las de los facultades que le va a dar el arrendante, él le va a facultar que el arrendatario pueda utilizar el bien para vivienda, utilizar el bien para algún fin comercial. También le permite que él pueda rentar parte de la casa. El señor está rentando una casa, pero él no necesita un espacio tan grande, entonces él podría auxiliarse rentando los apartamentos o las habitaciones a otras personas. Entonces, arrendante le permite que él celebre otro tipo de contratos de arrendamiento al arrendatario. Le permite, el nombre del contrato es un contrato de subarrendamiento. Entonces, también además de ser un contrato bilateral donde ambas partes se obligan, donde va a ser un contrato en el cual también es bilateral, también es un contrato principal, que es el de arrendamiento, pero dentro de las facultades, él le permite que subarrende. Es decir, que en el subarrendamiento, el arrendatario va a celebrar otros contratos de subarrendamiento con otras personas. Entonces, el contrato de arrendamiento es un contrato principal y los contratos de subarrendamiento que este arrendatario celebre son sus contratos accesorios, ¿verdad? Entonces, esos contratos accesorios que él poder celebrar con otras personas son el contrato accesorio que se va a derivar o se va a accesar al principal. El principal es el de arrendamiento entre arrendante y arrendatario. Allá él sería, de ser arrendatario, él pasa a ser subarrendante. Y las personas con las que él subarrende son sus subarrendatarios. Pero para que él pueda celebrar esos contratos de subarrendamiento, él debe de tomar como base su contrato principal. No tanto en cuanto al monto, porque él podría pagar por la casa 3,000 quetzales, pero derivado de las rentas que él tiene, él va a dar 5 habitaciones que tiene, las va a rentar en 1,000 quetzales cada uno. Eso a él le es permitido. Donde él tiene que regirse, en las condiciones que él tiene que regirse, derivadas del contrato principal, es principalmente en cuanto a su uso. Si a él el arrendante únicamente le permitió que use el bien para vivienda, él también tiene que subarrendar para el mismo concepto. Igual, él puede celebrar contratos de subarrendamiento, pero tiene su límite, es el plazo por el cual él tiene el derecho de usar la casa. Recuérdense que el subarrendamiento, pues él está teniendo el derecho de usar, el derecho de gozar, de habitar un bien ajeno. Por eso es que si ustedes recuerdan en los contratos de los derechos reales, está el contrato de goce, que ahí entra la propiedad, entra la copropiedad
y que este propietario puede disponer qué otro derecho real quiere él utilizar sobre su bien. Entonces, los contratos de los derechos reales de goce, arrendamiento y subarrendamiento, en los contratos en los derechos reales de mero goce está el uso, la habitación, el usufructo y la servidumbre. Pero recordarán ustedes que los derechos reales de mero goce, que es este uso y habitación, y luego usufructo y servidumbre, se recuerdan que también estos derechos se llaman derechos limitados o derechos restringidos, porque efectivamente él tiene un derecho limitado en el caso del arrendamiento, porque la renta la tiene solo para un año. Son derechos restringidos, son derechos limitados porque él tiene que regirse, son restringidos porque él debe de regirse a lo que quien tiene el derecho pleno le está permitiendo. Entonces, si la renta para él está por un año, él puede celebrar subarrendamientos, pero por el tiempo que él tiene el derecho y para los fines que él tiene derecho. Ya como les digo, en cuanto al monto, pues él puede disponer, ¿verdad? Perdonen, ¿me pueden hacer favor de leer la pregunta que me acaban de escribir? Porque aquí sí me cuesta un poquito porque estoy viendo el teléfono. Con gusto. Era una pregunta que si el propietario que arrendó su casa no tendría nada que ver en la celebración del contrato de su arrendamiento, ¿verdad? Por principio, él tiene que permitirlo. Dentro del contrato, tú como notaria debes de establecer, arrendante le faculta al arrendatario celebrar contratos de subarrendamiento. Entonces, él tiene la facultad con su arrendante, pero de los daños que venga a surgir del subarrendatario, responde el arrendatario ante el propietario. Perfecto, gracias. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, regresando al tema este de la revocación de los contratos, fíjense que ustedes leían ahí y yo les agradezco mucho su análisis que enviaron en cuanto a las preguntas que se solicitaron derivado de las páginas de la lectura. Fíjense que se había platicado de hacer algunas tareas. Para el segundo parcial pues ya no se pudo llevar a cabo, entonces les comentaba que ahorita se iban a estar llevando algunas hojas de trabajo o también algunas tareas. Y en esa línea se trabajó el día viernes. Sin embargo, pues como nunca falta la persona que no está conforme con la vida, pues dicen de que no quieren tareas, de que no quieren hojas de trabajo, que sea solo clases y examen. Entonces, pues me voy a tener que basar en este aspecto porque pues era con la intención de que ustedes acumularan pues 10 o 15 puntos para examen final y que el resto se llevara como examen, ¿verdad? Pero como les digo, no es que se les estén asignando temas y que ustedes tengan que leerlos y hacer la hoja de trabajo y yo me desligo de la explicación. No es así. Estos son los temas que ustedes leyeron el viernes y son los que hoy estamos repasando. Que les aseguro que quienes lo leyeron y lo contestaron así bien a conciencia, ahorita pues están entendiendo mejor porque ya es la lectura que ustedes hicieron más el tema de la explicación. Fíjense que aquí me están escribiendo, vamos a hacer algo, vamos a continuar dejando hojas de trabajo y tareas y las personas estas que se les quita tiempo, entonces pues simplemente no la hagan. Tampoco significa que su examen, si no quiere trabajar, entonces su examen vale 30, no. Se van a hacer 15 puntos de tareas y si él no la quiere hacer, pues su examen vale 15. No es aquí como si él quiere o no, sino que las tareas hoja de trabajo se van a hacer y pues está él a la disposición de hacerlo o no. Aparte, fíjense que hay unas personas que no tienen examen porque pues con toda esta situación de las plataformas a ustedes les aparece que sí lo enviaron y a mí no me aparece examen.
Les he mandado algunos videos en donde voy entrando de paso a paso y ustedes han sido sus testigos de que no tengo un documento sobre qué calificar. Derivado de eso, se les dejó un trabajo a estas personas y se les va a hacer un examen que les va a valer como segundo examen parcial. En otro momento, en otras clases, en otro mundo, si no tienen examen, no tienen nota y tampoco tienen derecho a examen de recuperación porque sí se hicieron un examen ordinario. Entonces, como les digo, es solo con el ánimo no de que vayan ganando, sino de que no pierdan los puntos y esa tarea les va a servir para repasar, ¿verdad? Pero entonces vamos a quedar así, que van a haber hojas de trabajo. Yo les tengo que pasar una presentación también de lo que ya hemos hablado, esta presentación, para que ustedes también lo tengan. Y en un momento voy a atender todas las preguntas y me hacen el favor ahí de bajar su manita y con mucho gusto van a tener el tiempo para que yo les pueda servir, por favor. Entonces, fíjense que vamos a hablar de la rescisión de los contratos. Fíjense que en cuanto a estos conceptos, pues está revocación, está la rescisión, la resolución y la revisión de los contratos. La revocación, pues, cuando hablamos de revocación, no es el ejemplo porque, pues, no es el mayor ejemplo, pero ¿se recuerdan ustedes cuando ustedes estaban en Civil 3 y hablaban ustedes cuando aprendieron ahí el tema de los testamentos? Se recuerda que dentro de las características del testamento está que es revocable, ¿verdad? Es revocable el testamento porque la persona, el testador, puede revocar su testamento las veces que él guste. La única condición, pues, es que esté en condiciones de viabilidad y principalmente que esté vivo, ¿verdad? Pero él puede revocar, dejar sin efecto lo que ya ha pactado. Igual pasa en este contrato. Dice, la revocación no es un concepto de la teoría general del contrato porque solo aparece. Entonces, en este caso de la revocación nos estamos refiriendo a que una declaración de voluntad tenga la facultad de poder retrotraerse al estado anterior. Por ejemplo, en el caso de la donación, pues el donante en su disposición sobre sus bienes, él ha manifestado otorgarle a alguien y darle la calidad de donatario de un inmueble, pero la ley le permite poder revocar esa declaración. Las causas por las que se pueden revocar, pues son varias. Cuando estemos en el tema del contrato de donación, lo vamos a ver, pero específicamente dice en el contrato de donación y las causas, pues es una causa de ingratitud que el donatario le ocasione al donante. Entonces, el donante tiene la facultad de poder retrotraer su declaración de voluntad. Y esto también se conoce como la acción pauliana, por favor. Y les digo, el ejemplo es este, ¿verdad? De la donación. En la resolución, cuando hablamos de una resolución es porque algo está resuelto, está terminado. Volvamos al ejemplo del arrendamiento. Arrendante y arrendatario celebran el contrato de arrendamiento por un año. Y dentro de ese año, este arrendatario celebró sus arrendamientos, o sea, celebró contratos accesorios. Bueno, pero al vencimiento del plazo del arrendamiento del contrato principal, al vencimiento del primer contrato, también vencen los subarrendamientos porque no se pudieron haber pasado del plazo que él tenía permitido. Entonces, al vencerse el plazo, está resuelto. Si a nosotros nos contratan para hacer una revisión de un expediente y emitir algún dictamen, alguna opinión jurídica, pues nos hacen un contrato de servicios profesionales, nos contratan para ciertas obligaciones y al cumplir con esas obligaciones, pues los contratos están resueltos. La resolución de un contrato es el fin del vínculo obligacional por causa de una condición resolutoria expresa o implícita
propia esta última de los contratos bilaterales. Igual cuando hablábamos de las condiciones contractuales, se recuerdan que hablábamos de la condición suspensiva y la condición resolutoria, que en la condición resolutoria que puede darse la resolución de un contrato, en esta condición resolutoria, pues el sujeto pasivo estaba ya gozando de algún beneficio que el sujeto activo le había permitido. Pero recordarán ustedes que decía, toda vez no incurra en tal situación. Caso contrario, se entenderá resuelto el contrato, porque se cumplía la condición resolutoria y eso daba como resultado la resolución del contrato. Entonces, la resolución es el vínculo, es ponerle fin al vínculo obligacional, ya sea porque vence su plazo o porque se cumple una condición resolutoria, ¿verdad? Distinto a la revocación, porque en la revocación es el contrato está vigente, pero me veo en el derecho de poderlo revocar, de poder dejarlo sin efecto, o bien como en el caso del testamento, dejar sin efecto este y poder otorgar otro. O en el caso de la donación, pues dejar sin efecto la donación porque hay causas específicas de ingratitud que el donatario ha ocasionado. Recordarán bien en este tema de la revocación, recordarán que en el libro tercero están unas causas por las cuales una persona pierde el derecho de ser heredero y también ahí menciona causas de ingratitud, cuando ha descuidado al testador, cuando él ha ocasionado la muerte. Hay un artículo específico, 928 creo que es, 932, que establece esas condiciones por las cuales el testador, un testamento se puede revocar por indignidad, porque el heredero es indigno para recibir. Lo mismo pasa aquí con la donación, ¿verdad? Entonces, en la revisión, pues la revisión de un contrato es porque por su parte afecta el contrato no para ponerle fin, sino para revisar el alcance de las obligaciones al suceder hechos imprevistos que afectan las prestaciones. Lo mismo que hemos hablado de las formas de cumplir con las obligaciones. Este señor pues ya no puede continuar con la obligación, entonces ya no puede cumplir con la obligación pactada y ellos han decidido novar la obligación, pero para poder novar la obligación tendrán ellos que hacer una revisión del contrato para ver si, por ejemplo, que el contrato, cuando ellos lo establecieron al principio, ellos voluntariamente en su autonomía de la voluntad contractual, ellos establecieron el presente contrato podrá tener alguna modificación después de haberse cumplido el 50% del plazo. Y ahorita ellos quieren, por ejemplo, novar el contrato o ellos quieren sustituirse o que exista el cumplimiento por medio de la cesión de bienes, cualquier situación de las que ustedes ya conocen, pero ellos tienen que establecer si por las condiciones que se pactan, el tema del plazo, si ya están en tiempo para poder hacer cualquier modificación. Entonces, lo primero es que entender que la revisión no es que le van a poner fin al contrato, sino que lo van a revisar, ¿verdad? Lo van a revisar para ver si las condiciones que van a ser ahorita modificadas caben ya en cuanto a plazo o en cuanto a condiciones. Entonces, como dice esta parte de la revisión, afecta el contrato no para ponerle fin, sino para revisar el alcance de las obligaciones pendientes de cumplir. El contrato de revisión en cuanto a plazo está vigente, ¿verdad? Ahora bien, en el tema de la rescisión, en este caso de la rescisión consiste en darle fin al contrato por los procedimientos establecidos en el código. La rescisión puede ser por voluntad de las partes o por las causas generales y especiales que contempla el código. Este es el caso
la rescisión contractual no solo se va a dar en contratos civiles, sino que también cuando hemos tenido ahí algunos contratos laborales, por ejemplo, y que el contrato, pues su fecha de resolución, cuando tenemos esos contratos que vencen el 31 de diciembre, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo si esos contratos se van a renovar, si va a crearse otro vínculo de obligación con el patrono, o bien sabemos nosotros que la resolución de contrato es el 31 de diciembre, pero también dentro del mismo contrato, cuando nosotros suscribimos ese contrato de trabajo, nosotros al leerlo detenidamente vimos cuáles eran nuestros términos de referencia y cuáles eran los motivos por los cuales el contrato podía ser rescindido antes del vencimiento de la pactado. Entonces, en la rescisión consiste en darle fin al contrato por los procedimientos, ya sea o por la voluntad o el mal procedimiento de lo ya convenido entre las partes. Entonces, vimos que la revocación, la resolución, la revisión y la rescisión, esos afectan profundamente el contrato, ya sea porque va a ser modificado en cuanto a los elementos personales o en cuanto a los elementos objetivos, o bien porque se vence el plazo, o en el caso de la revocación porque este queda sin efecto. Aquí otra vez volvemos a sacar el tema del plazo como un elemento accidental. Recordarán ustedes que hablábamos que el plazo o las condiciones son aspectos que no necesariamente van a existir en todos los contratos. Por eso es que los elementos se denominan accidentales, porque estos pueden o no existir, a diferencia, y siempre pues reitero en lo mismo para que vayamos recordándonos, a diferencia de los elementos esenciales o elementos básicos que lo regula el artículo 1251. Para que se dé la revocación, la revisión, la rescisión incluso, es porque existe voluntad. Porque existe voluntad o porque a falta de esa voluntad, por haber incurrido en alguno de los aspectos ya establecidos, tanto en el contrato como en la ley, estos se originan para que estos contratos venzan antes de tiempo en el caso de la rescisión. Se rescinde un contrato cuando alguna obligación. En aquel contrato que era una cesión de derechos, se recuerdan que también ese se llama cesión de créditos, pues establecía que en este caso de la cesión de derechos o cesión de créditos, quien cambia es el sujeto activo. Poníamos el ejemplo del arrendamiento cuando el sujeto activo pues sigue siendo el propietario porque le ha permitido a alguien un derecho real de mero goce, pero él decide vender el bien, ceder sus derechos, su derecho de propiedad en este caso, o ceder sus créditos. Y establecía ese artículo, no es necesario tener la autorización del sujeto pasivo. Sí, no es necesario, no es requisito pedirle autorización al sujeto activo. Sin embargo, si es necesario informarle al sujeto activo que ha existido una modificación porque se han cedido los derechos de crédito entre el sujeto activo. Y si entre el sujeto activo primario y el nuevo sujeto activo, ellos sí van a entrar a esta parte de la revisión contractual, porque alguno de los aspectos va a ser modificado. En este caso es uno de los elementos personales el que se va a modificar, ¿verdad? Entonces, no sé cómo vamos hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta del tema, por favor. Bueno, entonces, ahora en cuanto a la división de los contratos que ya estábamos platicando, dice la división de los contratos, que es tanto en el Código Civil como en la doctrina.
contratos conmutativos o contratos aleatorios. Esta también es una clasificación del Código Civil. Hay dos clasificaciones contractuales, del Código Civil y de la doctrina. En los contratos aleatorios o los conmutativos, un contrato es oneroso conmutativo cuando las partes desde que lo celebran están sabidas y ciertas en cuanto a sus respectivas prestaciones y pueden apreciar el beneficio o pérdida que les ocasiona. Gaby me va a vender un teléfono celular. Este es un contrato oneroso conmutativo porque establece que este contrato, las partes, nosotros dos somos elementos personales, Gaby sujeto activo y yo sujeto pasivo, desde que lo celebran están sabidas y ciertas en cuanto a sus respectivas prestaciones y pueden apreciar el beneficio o la pérdida que les ocasiona. Yo sé el teléfono que ella me está vendiendo. Ella me dice, te vendo mi teléfono en 5,000 quetzales, me lo da, lo probamos, me llega a su casa el cargador, yo lo pruebo y está bien, yo se lo pago, entonces es un oneroso conmutativo. Es oneroso porque hay dinero de por medio y es conmutativo porque se sabe el resultado en cuanto a las prestaciones y en cuanto al beneficio. ¿Verdad? No se le escucha muy bien, licenciada. Ahora sí mejor. Muchas gracias. Gracias. En este contrato oneroso conmutativo, les decía el ejemplo, sujeto activo, y por ahí había molestado a Gaby con que ella me apoyara en el ejemplo. Gaby es el sujeto activo, ella me va a vender su celular, yo sujeto pasivo y comprador, pactamos el negocio. Es oneroso porque hay dinero de por medio, hay ganancias, hay obligaciones para ambas partes. También es bilateral y es de tracto único. Ahorita ya le incluimos la parte de tracto único. Ahorita vamos a ver por qué. Oneroso conmutativo porque hay dinero de por medio. Bilateral porque ambas estamos intercambiando derechos, intercambiando parte de nuestro patrimonio. Ella su celular y yo el dinero. Me lo da, lo veo, su caja cargador y en la pantalla y todo está nítido, entonces yo vengo y se lo pago. Si vemos aquí en este negocio, no hay ni vicios en el consentimiento, no hay vicios en la declaración de voluntad, no hay, no llegarías a la parte aquella del saneamiento por vicios ocultos, porque sería distinto que el teléfono, si son ocultos, ahí se recuerdan que al momento del negocio no se vio. Entonces yo tengo derecho a ese saneamiento y Gaby tiene la obligación de sanearme, de curarme ese daño oculto. Pero si cuando Gaby me lo vende, me dice, te lo voy a dar en ese precio porque está quebrada la pantalla. Bien, ahí sabemos que al momento que ella lo ofrece, yo estoy segura y por eso es de que ella me dice, te lo doy en ese precio porque va la pantalla quebrada. Ahí no podría yo alegar después un saneamiento por vicios ocultos o un saneamiento por evicción porque no hay una tercera persona que manifieste haber tenido un mejor derecho que Gaby. Pues en cuanto a lo oneroso conmutativo es porque ambas sabemos el objeto está, el precio y se satisface en el mismo acto. Pero en el oneroso aleatorio, es oneroso porque hay dinero de por medio, pero es aleatorio porque no se sabe si esa parte se va a llegar a dar. En el caso, siempre llegamos molestando a Gaby. Gaby tiene una perrita y esta perrita va a tener perritos, entonces de plano va. Entonces yo hago con ella un convenio y yo le digo que yo le compro, ahí va lo oneroso, que yo le compro todos los perritos que nazcan, toda vez estén vivos, no importa si son hembras, si son machos, pero cuando eso sea, yo de una vez te digo que yo te compro la cría completa. Definitivamente no sabemos cuántos van a nacer. O si supiéramos por medio de algún ultrasonido, no sabemos cuántos van a nacer vivos. Entonces, estamos en un contrato aleatorio. Sí es oneroso porque ya me dijo
que va a costar tanto cada hembrita, tanto cada machito, y que ya sabemos que conmigo va a ser el negocio, pero no sabemos cuánto es lo que le tengo que cancelar. ¿Qué manda Gaby? Lic, una consulta. En la hoja de trabajo yo definí un ejemplo como honoroso aleatorio, que era el caso si se atrasaba con la renta, si mal no recuerdo, a partir del atraso se le cobraba 200 extra de la mensualidad, pero digamos, en ese caso, aunque las partes ya estaban sabidas de la pérdida en caso del arrendatario, como con esa condición, por así decirlo, pero no se sabía si se iba a atrasar o no. Entonces, ¿sí cabe dentro de esa o lo estoy entendiendo mal? Bien, efectivamente ese que tú pones de ejemplo, o también podría ser el caso de una cosecha, pero en el caso que dice Gaby es que se está estableciendo, fíjense, que la renta es de tanto, si yo me atraso, entonces me impone aquí el arrendante, Gaby, me impone la obligación que serán 200 quetzales por cada mes que yo me atrase, más la renta que ya se pactó. No se sabe, no se sabe, miren esta parte del contrato aleatorio, un contrato oneroso aleatorio, en cambio, es aquel en donde la prestación depende al momento de ocurrir. El seguro, por ejemplo, es un contrato aleatorio porque el asegurador no sabe si va a pagar o no el monto de la indemnización, pues esa prestación depende de que suceda el siniestro. Igual es aquí. Lo que tú me dices, lo de la cría, lo de la cosecha o bien el seguro del vehículo que pagamos. Yo estoy pagando, pero no sé si una tercera persona, se recuerdan que hay el contrato a favor de terceros. ¿Cómo es eso que sujeto activo y pasivo se comprometen con un contrato aleatorio en el cual la aseguradora me da el servicio, yo pago las cuotas de la mensualidad del seguro, pero hay un tercero beneficiado que puede o no existir? Ahí también es algo aleatorio, que no sabemos si va a existir o no y que depende del siniestro para que eso se dé. Entonces, ese tercero que puede llegar a ser favorecido, también se recuerdan que es un contrato a favor de ausentes, ¿verdad? Porque no sabemos si va a llegar a existir. Es también ese un ejemplo lo que dice Gaby. Contratos condicionales y absolutos. Aquí otra vez, miren, si recordamos las obligaciones condicionales, entendemos que el contrato condicional es aquel que somete sus efectos a una condición, ya sea suspensiva o resolutoria. Y también recordemos que esto también puede dar lugar a que un contrato sea resuelto, ¿verdad? Porque existió una condición resolutoria y se incurrió en eso. Y contratos absolutos o puros, como los llama la doctrina, son aquellos cuyos efectos no están sujetos a condición alguna, ¿verdad? Me vende algo y pactamos plazo, pactamos, pero no hay ninguna condición impuesta dentro de esto. Esos son los absolutos, y los condicionales, pues es el caso de la condición suspensiva o condición resolutoria. En el contrato absoluto podría ser contrato de arrendamiento por monto de 5,000 quetzales durante un año, únicamente. Pero ya un contrato resolutorio o una obligación suspensiva es, tiene la renta, pero si se atrasa, las siguientes rentas serán de tanto. Él ya tiene el derecho, pero si incurre en una situación de estas, se le resuelve el beneficio y ya sabe el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, vemos cómo un contrato puede reunir varias partes de la clasificación, si es bilateral, si es oneroso, si es aleatorio, si es absoluto, si es principal, o bien un accesorio puede llegar a ser aleatorio, o un bilateral puede llegar a ser condicional, ¿verdad? Luego, pues ustedes vieron los contratos nominados o contratos innominados, y también aquí viene la clasificación de la doctrina de los contratos típicos o atípicos, que de eso también ya hemos
platicado bastante. Los contratos de libre discusión o contratos por adhesión. Los contratos por libre discusión, si ustedes gustan, en la página 177, en el numeral 2.3, cuando dice contratos de libre discusión, le pueden colocar ahí, por favor, autonomía de la voluntad. Y esa libre discusión es el derecho que le asiste a ambas partes para pactar su autonomía de la voluntad libremente, libre discusión. Ellos de forma autónoma discuten sobre las condiciones a las que ellos se van a obligar durante mantengan vigente su obligación contractual. Y los contratos por adhesión, pues eran aquellos que ya habíamos platicado, que una sola de las partes impone las condiciones y la otra parte, hasta ese momento, él no la conoce. Ese contrato de adhesión también les decía que le pueden colocar ahí a la par en el 2.3, contrato de adhesión, o también se llaman contratos en masa o contratos por formulario. Solo el sujeto, únicamente dice una de las partes impone las condiciones, específicamente es el sujeto activo, porque él es el que dispone cómo van a ser sus condiciones con quien quiera llegar a ser el sujeto pasivo. También recordemos que este contrato por adhesión es un contrato en el cual debe de ser previamente revisado y aprobado basándonos en el artículo 47 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Y también vemos ahora los contratos de ejecución instantánea y de tracto sucesivo. Los de ejecución instantánea es por el ejemplo del teléfono que les decía. Sujeto activo propone el negocio, en cuanto al objeto es revisado por sujeto pasivo. Es un contrato oneroso también porque va a mediar dinero, es bilateral porque ambas partes entregan el teléfono y entrego el dinero, y es de ejecución instantánea porque de ejecución instantánea me da el bien, le pago el dinero y no hay más relación contractual con esa persona. Estos de ejecución instantánea son los que pues a diario realizamos cuando compramos combustible o compramos algo de comer, es ejecución instantánea porque no queda ningún vínculo entre las partes. Y el contrato de tracto sucesivo es porque su cumplimiento va a ser sucesivamente. Por ejemplo, en el arrendamiento se dice que son 12 cuotas de 5,000 quetzales en tal fecha y de tal forma de pago. Ahí se habla de un contrato de tracto sucesivo, porque se van dando las condiciones sucesivamente atendiendo al plazo, ¿verdad? Entonces, nuevamente les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? O si no, pues vamos a ir concluyendo ya y para quedarme con las demás personas. La interpretación de los contratos, pues hablaba de que la interpretación de los contratos en esta interpretación contractual, nosotros tenemos mucha responsabilidad porque pues los otorgantes manifiestan cuál es su intención y nosotros estamos en la obligación de que esa intención la vamos a encuadrar en alguna figura legal. Ellos pueden tener la intención, por ejemplo, en cuanto a la manifestación de su voluntad, vemos que la intención del Señor es constituir un derecho de usufructo a favor de una tercera persona. Él no conoce esa denominación, sin embargo, la voluntad que él manifiesta legalmente encamina a que se va a constituir un usufructo. Esa interpretación es responsabilidad nuestra. Ahora, si la interpretación es ambigua, pues se va a entender en relación a la esencia del contrato. Y también recordemos que si no hay una interpretación clara en el contrato, la ley establece que es protectora para el sujeto pasivo, que se puede llegar a comprender que el sujeto pasivo es la parte débil, así lo considera la doctrina. Dentro del contrato es la parte débil
y en caso de una interpretación confusa, pues lo va a favorecer a él, ¿verdad? En las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Aquí tenemos cierta clasificación. Tenemos el gestor de negocios o el enriquecimiento sin causa. En el caso del gestor de negocios, es una persona que sin ser contratada cumple con obligaciones patrimoniales a favor de otra. Este gestor de negocios actúa en nombre en representación de alguna persona, pero no es un contrato de mandato en el cual se le otorgue un poder para cumplir con alguna obligación, sino que el gestor actúa básico, tener en cuenta que para que el gestor de negocios actúe, pues es una disposición que él tiene y si tiene la disposición, pues obviamente es porque voluntariamente lo está haciendo y en muchos casos sin ser requerido por el titular o por beneficiado. Por ejemplo, en el caso del gestor de negocios, si tenemos alguna persona que está fuera del país, pero esa persona quiere comprar un inmueble, entonces él podría otorgar un contrato de mandato donde le otorgara la facultad o el poder a alguien para que compre en su nombre. Pero en caso que no se diera esto, pues la persona vive en otro país y él pues manda periódicamente dinero, le pide aquí a su hermana que le busque una casa, la hermana la busca, le manda fotos, le manda un video, le manda precios y la señora allá en el otro país está de acuerdo con la compra que puede hacer su hermana. La hermana es quien va a comparecer en el momento del contrato. La hermana va a aparecer como el sujeto pasivo, pero de una forma parcial. Les voy a explicar por qué. El sujeto activo es la persona que está vendiendo, pero ante ustedes va a existir un sujeto activo que es quien vende con esta señora que es la hermana de quien va a ser la propietaria. La señora que está en el acto contractual es la gestora de negocios, quien de forma voluntaria y sin ser legalmente requerida por quien va a ser el propietario, ella actúa en representación y en nombre de quien va a comprar. Entonces, en la escritura, como sujeto activo es el propietario, sujeto pasivo, la señora María González en calidad de gestora de la compradora Claudia González, ¿verdad? De su hermana. Y en el registro de la propiedad, en la inscripción registral, va a consignarse el dato de Claudia González como propietaria, pero que en el contrato actuó su hermana María González en calidad de gestora de negocios. Pero esto hay que tener bien claro que el gestor de negocios actúa cuando es para alimentar o ampliar los intereses patrimoniales de una persona. Porque si el ejemplo fuera distinto y fuera la hermana que está en el otro país quien va a vender una casa que tiene aquí en Guatemala, ahí sí es obligatorio que la hermana otorgue un contrato de mandato porque aquí tiene que haber ante ustedes alguien con la calidad de mandataria vigente en el contrato de mandato y con un contrato con cláusula específicamente para eso, porque lo que estamos haciendo es separando parte de los beneficios patrimoniales de una persona. Entonces, cuando es para alimentar el patrimonio, puede actuar un gestor de negocios, pero cuando es porque va a menorar el patrimonio de una persona, sí la ley obligatoriamente va a exigir un mandato. Bueno, entonces, tiempo, ya tengo varias personas que me quieren hablar. Vamos a quedarnos hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna duda en cuanto a los temas que vimos y si no, pues vamos a agradecer mucho el tiempo de todos y pueden ya separarse de la sesión, por favor, que me voy a quedar con las demás personas. ¿Alguna pregunta del tema? Licenciada, el gestor de negocios siempre necesita algún papel que lo represente como tal. ¿Perdón?
el gestor de negocios siempre necesita algo que lo respalde, una carta o algo. Su voluntad. Esa es la diferencia entre un gestor y un mandatario. El gestor únicamente necesita, él solo realiza actos voluntariamente, en algunos casos sin que se lo solicite el interesado. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, para servirle. Licenciada, buenas noches. ¿Preguntas? ¿A qué manda? Buenas noches. Mucho gusto, licenciada. Disculpe, en el caso que usted ponía como ejemplo de la compra de los cachorros, en este caso es la vendedora, y que es la persona activa, y la compradora, la persona pasiva. Pero si hubiese una tercera persona, al punto que quiero llegar es el siguiente. Sí se puede dar el saneamiento por evicción si hay una tercera persona, por ejemplo, si los cachorros, si el padre de los cachorros es de una tercera persona. No sé si me doy a entender. Ahí sí se puede dar el caso de evicción porque hay una tercera persona comprometida que también tiene derechos sobre la propiedad. Sí, en el caso de esto que menciona, hay una copropiedad, ¿verdad? Entre cada uno propietario del producto que viene. Entonces, sí, efectivamente, para ese tipo de contratos se tendría que tener el consentimiento de los dos. Y sí se podría reclamar alguna, porque el saneamiento por evicción, pues esa evicción es una sentencia judicial, y lo que viene a hacer es atender al derecho de reivindicación que le asiste a un propietario. Entonces, efectivamente sí cabría eso. Gracias, licenciada. Bueno, entonces que tengan buena noche. Me quedo solo con las demás personas, por favor. Díganme. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Licenciada, disculpe. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo tengo un problema con mi correo y siempre cuando usted hace exámenes que uno lo tiene que subir, no puedo. Mire que ya eliminé todo lo que tengo en el correo. No sé qué problema tengo, pero no me lo sube. Entonces, con su examen me fue mal. Primero porque no pude subirlo, en el segundo, ay, me costó, pero al final sí lo subí, no sé ni cómo, pero ahorita con su trabajo yo lo hice y lo hice puntual y no me subía, no me cargaba. Yo le mandé capturas y le mandé mensajes a sus auxiliares. El que me ayudó mucho fue Valentín, que me dijo, mira, yo voy a hablar con la licenciada. El otro no me contestó, pero sí tengo evidencias de que sí les tomé fotos, capturas y no pude enviarlo. No sé cómo me puede ayudar usted, Lick, porque mire que me hacen falta 22 puntos para ganarla. Mire, yo no quiero dejar, ¿cómo se llama? Retrancas. No sé cómo hacer y mire que yo sí hice el trabajo. Retírese, disculpe, es que no le escuché lo último. De que, ¿cómo se llama? Pero sí mire, cuando usted dejó el trabajo, yo lo hice y todo, pero yo tengo problemas con mi correo. No puedo subir con Clarkson, no sé, pero no me sube las tareas. Cuando yo hice el examen, eso sí me oyó. Sí, me decía de los 22 puntos, pero no le escuché lo demás. Ah, sí, que yo no quiero perder, no quiero tener retrasada con nadie. Mire que la verdad no quiero perder civil, que créame lo que a mí me encanta civil, pero créame lo que con usted sí me fue mal. Ahorita me hacen falta 22 puntos. Y con el trabajito que usted dejó me puse feliz, pero mire que yo eliminé todo en el correo porque decía que el correo estaba lleno y nada, usted. Y sí tengo captura todo.
Ah, sí, es que definitivamente Valentín me ha de haber escrito, pero yo no lo he visto porque pues ellos han sido muy diligentes con todos ustedes. Sí, ¿Cuál es su Valentín es nombre? María Pivaral, María va, de muy bien. Jesús Pivaral Arriaga. Ah, va, está bien. No tenga pena, entonces yo voy a platicar con Valentín y como le digo, pues ellos están muy pendientes de apoyarlos y, y yo voy a platicar con él. Oye, no tenga pena y cuando sean las próximas tareas, me cuenta si tiene el mismo problema, por favor. Sí, viera que mire, como le digo, yo hice todo lo posible cuando usted dijo que iba a dar segunda oportunidad del examen, fui a borrar todo, y mire que cuando fue la hora del examen no pude. Y al final sí me lo subió y ahorita con la tarea nada, usted, nada. Y le agradecería mucho entonces. Y sí revise con las otras clases, porque si no, tiene que comunicarse a control académico para que le verifiquen su correo. No, fíjese que cuando ese examen de enviarlo solo así como el que hizo usted en el segundo, sí me lo envía. Lo que no me deja es mandar capturas o algo, no me deja. Ay, Dios. Bueno, entonces conmigo ya sabe que si vuelve a pasarle eso, me habla. Oye, por favor, para no perjudicarle. Va, y mi tarea es se lo hago saber a Valentín. Bueno, él ya tiene todo, ¿verdad? No, ya, y yo también ya anoté su nombre. Entonces voy a revisar el chat de Valentín y no tenga pena, oye. Gracias, muy amable, licenciada. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, con respecto al examen anterior, fíjese que qué pasó con las personas que aún siguen teniendo la misma nota. Sí se les agregó puntos de trabajo y los otros 8 puntos que usted había indicado. ¿Es su caso? Sí, licenciada, fíjese que yo estaba comparando con base a los artículos y a mí me aparece que posiblemente solo haya tenido 1 o 2 malas, pero no cuadra la nota que usted me dio con la que es que usted me decía que en varias personas, pero sí le encargo que actúe en nombre propio, por favor, y que cada uno que esté interesado pues pueda ir manifestando su problema, por favor. ¿Las demás personas tienen el mismo inconveniente y van a necesitar revisión o hay alguien que me vaya a decir algo distinto? Yo sí, licenciada. Sí, licenciada, yo en lo personal necesito revisión, por favor. ¿Cuál es su número de carnet? Ok, el mío es 2021-08-57-0. Sí, bueno, muy bien. ¿La señorita que me acaba de hablar? Licenciada, disculpe, necesito revisión de mi examen. ¿Número de carnet? 2020-00-376. Muy bien. Pero me Gracias, alguien que me habló antes, perdón. Yo también, licenciada. Buenas noches. ¿Tiene su carnet? 2021. Licenciada, no puede tomar nota de todos, compañeros. 11.341. ¿2021 qué? 11.341. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, licenciada. ¿Cuál es su carnet? Hugo Eduardo Lima. ¿Su carnet, por favor? 2001, 15, 558. ¿Alguien más? Correcto. Yo 03494. Dígame, no le escuché. 2020-03494. Licenciada, yo también, disculpe, por favor, sería... Licenciada, buenas noches. Díganme, por favor, su número de carnet. Licenciada, ¿no será mejor idea pedirle a Valentín que le mande Si están haciendo todos, yo me voy a retirar de la acción porque no les escucho. Compañeros, señor, nombre, por favor. Solo no sería mejor idea que le pasemos los números a Valentín. Buenas noches. Sí, considero que lo mejor que me pasen a mí todos los números de carnet y yo se los voy a enviar a usted. O si no, licenciada, ¿por qué no se hace favor de resolver el examen en clases así todos con base a los artículos? Esa sería mi propuesta. Eso no va a ser posible, Vicenta. Eso no va a ser posible porque eso me llevaría toda la clase.
Entonces, ¿por qué no, licenciada? Fíjese que el otro licenciado sí realiza la revisión ante todo el esas son las instrucciones. En mi caso, en mi clase no es así. ¿Otro número de carnet, por favor? Buenas noches, el 9512-509, perdone. 9512-509, mi carnet licenciada, perdone. ¿Me dijo? 9512-509. Muy bien. Buenas noches, licenciada. 2018-02-306. Yo, licenciada, 2021-07-37. 2021-04-904. Yo creo, Valentín, perdone, usted está aquí en la sesión, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Será que me hace el favor de tomar los números de carnet de las personas porque siguen hablando al mismo tiempo y así pues no se va a perder, ¿no? Sí, que lo envíen a mi número de teléfono. Licenciada, buenas noches. Yo sé que usted dijo que le tomaría toda la clase realizar una revisión general, ¿verdad? La solución. Pero creo que también han habido varias veces que usted no ha dado la clase y pues tampoco... No le escucho, pero de todos modos no voy a dar revisión de analizar yo el examen y resolvérselo. ¿Por qué no, licenciada, si usted no ha dado clases en el examen anterior? Vicenta, retírate. Ya se fue la licenciada por tu culpa, mira. Sí, licenciado. No importa que se vaya. A vos te dan un poco del sueldo que ella gana. Por favor. Muy bien lo que hizo la compañera, yo estoy con ella. Buen Vicenta. Ligda, ¿está por ahí todavía? Compañero, por favor, más respeto. Compañero Valentín. Sí, aquí estoy. Compañero, podemos por favor, enviarte respeto. Ya dio la indicación, ustedes deberían de tener un poquito más de respeto. Conectémonos mejor a la otra clase y seguimos. No, es una prepotencia de mierda la que tiene esa señora. No sean así, compañeros, por favor. Si tienen algún problema, yo creo que la mayoría sabe mi número, pueden enviarme sus datos y yo voy a hablar con la licenciada. No, miren, pues, mándenos. Gracias, doctor, pero si usted no resuelve nada, aparte de que no... Compañera, ¿tú me puedes apoyar dándome el número de Valentín? O si Valentín me lo da porque yo no tengo los datos de él, compañeros, perdón. Compañero Valentín, ¿por qué no haces un formulario y los que necesiten que lo llenen? Sería más fácil y no sería tanto más desorden. ordenado. Ok, eso voy a hacer. Muchas gracias por la idea. Ahorita lo voy a preparar y se los envío por el grupo de civil. Por favor, porque somos demasiado. Pidamos la revisión por medio de control académico. Lo que ella nos acaba de hacer no se puede. El control académico no contesta, es inútil. Grupo. Buenas noches a todos. Quisiera saber, Valentín, si con una sugerencia, compañeras, por favor. Yo no sé si fuera tan posible. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Yo no sé. Le habla la auxiliar de la licenciada. Primero, la licenciada estuvo aquí atenta a tomar los carnet y ¿qué hicieron? Ponerse a hablar primero todos al mismo tiempo. Luego, el compañero que ya se le tomó el nombre también, junto a la otra compañera, empezaron a ofenderla. Estaba abierta la sesión y así como ustedes tienen sus derechos también con el reglamento de la universidad, también está el respeto a los catedráticos. Entonces, si querían su revisión, hubieran esperado y uno por uno. No fue ella prepotente, no fue ella grosera con ustedes, como para que se pusieran a hablar así. Me gusta saludarle. Perdone que le interrumpa. Yo creo que la licenciada... Entonces, la instrucción de la licenciada es que por favor se abogue con el auxiliar, que es Valentín, si no estoy mal, por ahí está. Van a mandar sus números de carnet, los que deseen, educadamente, por supuesto, y ella se va a poner a atenderles. Pero siempre con el debido respeto que todos merecemos, ¿verdad? Claro, porque nadie le ha faltado el respeto a la licenciada. Simplemente se dijo que no ha dado clases.
Compañera, ¿Cuáles fueron las palabras del joven que está aquí también? Compañera, Que también ya está perdone, empezaron a hablar de vieja, ya saben, para arriba. Entonces, como les digo, ella va a atender. Compañera, yo quiero pedir. Sí, pedir de permítame, favor. joven Marvin, permítame. Yo le doy la palabra, permítame. No la va a dar, solo quiero decirle. No, es que yo no soy nadie aquí, yo solo soy su auxiliar para escucharles. Ella tuvo tiempo, señorita Vicenta, pues sí, está bien, expuso, pero ¿qué hizo el joven de apellido Santos? Empezó a ofenderla y esto estaba abierto. Entonces también, como ustedes los atienden, también a la licenciada, a los catedráticos en sí. Entonces, pónganse con el joven Valentín, por favor, y a la próxima, pues. Ay, me regalarías un minutito. Háganlo todo en Un orden. minutito, por favor, un minutito. Mira, fíjate, buenas noches. Yo le había enviado un mensaje al auxiliar si yo podía comunicarme con la LICDA al finalizar la clase, pero pues después de todo este inconveniente, no sé si podría yo hablar con ella la próxima clase. Claro, ella va a dar su clase y en el momento en que ella le dé la palabra, le exponen su inconveniente, siempre con el debido respeto, reintegrándolo. Entonces, por favor, abóquense con el joven Valentín, él es el sí, otro auxiliar. compañera, solo te quería hacer una sugerencia, si fuera tan posible. No sé si fuera tan posible de que ella nos reenviara nuestros exámenes para que por lo menos nosotros nos miremos cuáles fueron las que tuvimos malas, porque también nosotros nos ponemos aquí a revisar cuál fue la mala, cuál esto, pero en sí no estamos con la certeza de cuál fue, entonces sería una manera de retroalimentarnos